Curso de Sagrada Escritura, año tercero. Historia de Israel y Judá. Tema 17. Los asmoneos desde Juan Hircano I hasta Juan Hircano II y Aristóbulo II. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cada cual me esté escuchando. Seguimos avanzando en nuestra historia de Israel y Judá y ahora ya pues estamos en los tiempos que se suelen llamar tiempos del Nuevo Testamento. Es previo al nacimiento de Jesús todavía estamos casi 2 siglos antes del nacimiento del Señor, pero ya las cosas que vamos narrando apuntan directamente a la época de Jesús. Así pues, vamos a empezar con este tema, que es un tema que, si veis los apuntes que tenéis, es un tema muy denso, tiene muchas letras, vamos. Y además yo comprendo que son nombres nuevos, son conceptos incluso que se dan por supuesto, pero que no se tienen. Y por tanto, pues se puede hacer un poco extraño y difícil. Yo creo que el objetivo del curso que estamos haciendo no es llegar a una gran altura de conocimientos de la época, pero sí a prepararnos mentalmente para poder profundizar. Por tanto, en una primera lectura, pues hay que quedarse con las grandes líneas. No hay que pretender en una primera lectura pues quedarse con todo. Pero vamos, la gran línea de que después de los macabeos le suceden los asmoneos. En realidad los macabeos eran asmoneos, pero a los macabeos se les llama así por el mote de Judas, y son los hermanos, ¿no? Son Judas Macabeo, es Jonatán Macabeo, es Simón Macabeo, y aparte de eso, pues estaban los 2 hermanos que murieron, Juan Gadís y Eleazar. Pero cuando murió ya Simón, que fue Simón Macabeo, a sus descendientes se les llama con el apellido de la familia, que es Asmoneos. Perdonad que tengo esto aquí enganchado y no sé cómo. Aquí. Está esto muy feo. No, que era esto. A ver, ahora, que es que tenía taponado la visibilidad. Bueno, pues empezamos con esta familia. Mirad, os he puesto aquí un cuadro que lo tenéis también en los materiales que os di en la semana pasada, pero esto es para recordárnoslo, ¿no? Veis que Matatías, el primero que se sublevó, fue sucedido primero por Judas Macabeo, después por Jonatán, el 2, después por Simón, el 3, y a Simón le sucede su hijo Juan Hircano, primero, que es con quien vamos a comenzar el tema de hoy. A Juan Hircano primero le sucede Aristóbulo primero y después Alejandro Janneo. Cosa extraña, cuando muere Alejandro Janneo, en primer lugar le sucede su esposa, Salomé Alejandra, que es un caso extraño de una reina en Israel que además pues no le correspondía, porque ella era la esposa de Alejandro Janneo, ella no era de la familia, por así decirlo. A Salomé Alejandra sí le suceden ya sus 2 hijos. En primer lugar, Aristóbulo, o sea, en primer lugar Hircano y en segundo lugar Aristóbulo. Pero la verdad es que eso de primero y segundo en este caso es muy lioso. Ya lo veremos por qué. Hircano segundo y Aristóbulo segundo estuvieron peleándose desde el principio y en realidad acabaron ellos con el reino. Pero vamos a irlo viendo. Del atentado de Dork, donde fue asesinado Simón Macabeo, pues solo se libró un hijo llamado Juan Hircano.
que era gobernador de Geser, y no habiendo asistido a la cena donde su padre y sus hermanos fueron asesinados, pudo capturar a tiempo a los sicarios que habían enviado para matarlo también a él. Pudo reaccionar, fue avisado con tiempo y pudo reaccionar, y cuando llegaron los que iban a matarlo a él, pues lo encontraron ya preparado, y claro, los que murieron fueron ellos. Reaccionó rápidamente y para vengar a su padre y hermanos atacó a su cuñado Ptolomeo, que era el culpable de la masacre. Juan no consiguió vencer esta primera batalla. 3 causas apunta Flavio Josefo para explicar esta derrota. En primer lugar, la compasión por los sufrimientos de sus familiares en la fortaleza asediada. Se cuenta que la madre allí la pusieron en las murallas, sufriendo y gritando. Flavio Josefo a veces muy teatral. En segundo lugar, la llegada de un año sabático en el que no había producción y por tanto eran malos años para la guerra. Y en tercer lugar, la presión del rey de Siria, del rey Antíoco VII Sidetes. Pero de las 3, la que resulta más convincente es esta. El rey Antíoco presiona y entonces Hircano queda sitiado en Jerusalén 2 años. El hambre fue tan terrible que Hircano se vio obligado a expulsar de la ciudad lo que llamaban las bocas inútiles, pero tuvo que readmitirlas para no dejarlas morir entre los sirios y la ciudad, ya que Antíoco VII no los dejó pasar. Un dato curioso de estas guerras es que los motivos religiosos producían situaciones desconcertantes. Los expulsados de la ciudad fueron readmitidos con motivo de la fiesta de los tabernáculos, ya que Antíoco VII concedió una tregua de 7 días con motivo de la fiesta e incluso envió toros para los sacrificios rituales en el templo. ¿Veis? Unas situaciones muy extrañas. Antíoco se veía necesitado de acudir a una nueva campaña contra los partos. Ya sabéis que los partos son los persas, los que gobernaban Persia, por esta época. Antíoco se veía necesitado de acudir a una nueva campaña contra ellos. Y los romanos presionaban a favor de los judíos. Así pues, después de la fiesta de los tabernáculos, se llegó a un acuerdo que incluía la obligación de los judíos de ayudar al rey en la guerra contra los partos. Esta guerra acabó en un desastre para los sirios, para los griegos, y el mismo Antíoco VII pereció en la campaña. Juan Hircano volvió a Jerusalén con su ejército sabiendo que era independiente, ya que en Antioquía empezaba una nueva lucha por el trono, y vemos así que Judá solo era independiente cuando el poder sirio se debilitaba. ¿Cómo gobernó Juan Hircano? Una vez que ya se estabilizó, ¿cómo gobernó? Aprovechando la anarquía de los antioquenos, que son los sirios, que son los griegos. Antioquía es la capital de los griegos seleucidas que gobiernan Siria. Por eso les decimos unas veces antioquenos, otras veces les decimos sirios. Bueno, pues aprovechando de la anarquía de los antioquenos, Juan Hircano emprendió a partir del año 129 una serie de campañas de expansión territorial.
Si veis el mapita que hemos puesto aquí, se van viendo bastante bien las diversas áreas de expansión de los diversos casos. La color naranjita es el área de expansión de Juan Hircano, ¿eh? Que incluso es posible que también conquistara Galilea. Es decir, con Juan Hircano el reino de Judá empieza a adquirir unas dimensiones importantes. En todos los lugares donde llegaba con su ejército, practicaba una política de judaización. Judaizaba forzadamente a los habitantes, porque les imponía la circuncisión y por tanto les imponía el cumplimiento de la ley mosaica, la ley de Moisés, es decir, les planteaba el dilema, o conversión al judaísmo o destierro. Saqueó, según decían los fariseos, el sepulcro de David para pagar un ejército mercenario, ya que no podía contar con el ejército popular integrado por los Hasidim, que no estaban muy de acuerdo con él en algunas cosas. Entonces, para poder tener un ejército propio de mercenarios, necesitaba dinero y dicen que saqueó el sepulcro de David. Fijaros que ya no queda nada de aquella primera insurrección llena de entusiasmo religioso que había hecho Matatías con sus hijos. Ya todo eso se olvida. Estamos en unas situaciones de pura política y de pura expansión de tipo religioso hasta cierto punto nada más bien identitario, ¿no? Pero que también se diluye mucho en el helenismo ambiente. La gente ya no veía a Juan Hircano como un líder indiscutible, lo veían como el que mandaba. Es verdad que él se preocupaba todavía de lo religioso, pero la gente, aunque lo aceptaba como poder legítimo, pues ya no lo veía como libertador, sino como el que manda y determina. Al aumentar los territorios, Juan Hircano se vio obligado a organizar el Estado y eso le hizo parar un poco todo el movimiento de conquista. Y ya en esta etapa, en el interior de los judíos, aparece un enfrentamiento muy serio entre los herederos de los Hasidim, que son los fariseos, y los saduceos. Este enfrentamiento va a durar hasta la época del Señor. Los saduceos, o sea, los ricos, la aristocracia, los sumos sacerdotes, eran aperturistas en cuanto a organización civil, pero conservadores en cuanto a religión. Más o menos decían, aceptemos lo bueno de los griegos, pero en religión nada de contaminación ni de innovaciones. Eran muy conservadores religiosamente, pero políticamente eran muy abiertos. Bueno, tenemos que vivir en este mundo y seremos pues, como toda la gente de este mundo, decían. Por otra parte, los Hasidim, ya fariseos, no querían aceptar nada de los griegos, pero en religión eran innovadores, porque aceptaban junto a la ley escrita la ley oral. Decían, sí, Moisés recibió una ley que se puso por escrito, pero recibió también una ley oral que se va explicitando a lo largo de los siglos y que hay que acogerla con el mismo fervor que se acoge la ley escrita.
esa ley oral a la larga pues también se puso por escrito en el Talmud y es decir, a través de los diversos escritos de los judíos. Pero los fariseos aceptaban la ley escrita y la ley oral. Los saduceos no. Los saduceos solo la ley escrita. Por eso se dice a veces que los saduceos de la Biblia solo se quedaban con el Pentateuco. Es verdad hasta cierto punto, ¿eh? Porque los profetas los veneraban, pero los consideraban puros comentaristas, ¿eh? En cambio los fariseos no. Para los fariseos los profetas son los que transmiten de alguna manera la ley oral. La oposición de los fariseos apareció clara cuando de pronto pidieron que Juan Hircano abandonara el sumo sacerdocio, acusándolo de que era irregular para ejercer ese cargo, porque su madre había estado prisionera algún tiempo antes de su boda con su padre Simón Macabeo. Y la ley prohíbe que el sumo sacerdote sea hijo de la que haya sido esclava o prisionera, ya que se ha de suponer que no era virgen al casarse. Juan, ante ese insulto, rompió con los fariseos y se apoyó en adelante solo en los saduceos. Hay que advertir que la distinción entre sectas no era tan nítida como a veces se cree, ya que había grupos y personas intermedias que estaban en un lado o en otro. Era algo así en cuanto a estructura, como la división entre izquierda y derecha hoy día. ¿Por dónde pasa eso, no? Tras 30 años de gobierno, Juan Hircano era ya viejo, claro, era ya anciano. Tenía 5 hijos, de los que conocemos 4. Aristóbulo, Alejandro Janneo, Antígono y Absalón. Del quinto no tenemos el nombre. Pero si os fijáis, los nombres son griegos. Aristóbulo, Alejandro, Antígono, son nombres griegos. Solamente Absalón tiene un nombre judío. Eso indica que el helenismo ha calado fuertemente en el ambiente. Es como hoy día, ¿no? Entre nosotros, la cantidad de nombres ingleses que se meten entre nosotros gracias al prestigio de los Estados Unidos y también de Inglaterra de alguna manera. Pero sobre todo, gracias al prestigio de los Estados Unidos, pues entre nosotros los nombres ingleses o la pronunciación a la inglesa de los mismos nombres españoles, ¿no? A mí allí en Ecuador me llamaba la atención la tendencia a escribir Y en los nombres porque sonaba más a inglés, ¿no? Reinaldo, pues, se escribe con Y para que suene más a inglés, ¿no? Cuando tenemos nosotros en español el Reinaldo con su I latina normal, ¿no? Pero ese prestigio de los norteamericanos pues nos lleva a nosotros a utilizar la pronunciación Jonathan, cuando en español se dice Jonathan, que es más cercano al hebreo, por lo menos en el acento. Bueno, es un poquillo para que veáis que ya eso viene de la época del Señor, o sea que tampoco es tan moderno. Juan Hircano murió el año 104 a.C. y le sucedió su hijo Aristóbulo. Volvemos al cuadro. Aquí hay que estar todo el rato con el cuadro. Cuando muere Juan Hircano, que es el número 4, le sucede el número 5, que es Aristóbulo I. La figura de Juan Hircano es poco conocida todavía.
Y se nos presentan enigmas difíciles de aclarar. Así, por ejemplo, ¿por qué fue considerado tras su muerte como profeta y se contaba que había escuchado la voz del mismo Dios mientras oficiaba en el templo? Si había chocado tan fuertemente con los elementos más religiosos, los piadosos, los hasidín, los fariseos. Y luego cuando se muere, después de haber tenido aquellos choques, ahora me lo consideran profeta. Y algo así casi como un nuevo Moisés que habla con Dios. Ese es un misterio de los muchos que hay en la historia. Bueno, hablemos de Aristóbulo. Aristóbulo I. Juan Hircano, cuando murió, dejó a Aristóbulo el cargo de sumo sacerdote, pero quiso que su mujer mantuviera el control de la política. Aristóbulo no estuvo de acuerdo con esta situación y a la muerte de su padre reaccionó rápidamente y encarceló a su madre, a la que, según dicen y Flavio Josefo recoge, a la pobre señora la dejaron morir de hambre. También apresó a sus hermanos, menos a Antígono, al que mandó asesinar poco tiempo después, al parecer por instigación de su mujer, Alejandra Salomé, que es la que aparece aquí ya por primera vez. Alejandra Salomé fue la mujer de Aristóbulo I. Y Aristóbulo I fue una pieza de tal calibre que incluso dejó morir de hambre a su madre en la cárcel para gobernar él tranquilo. Veis que entramos en un mundo ya profundamente antipático, despiadado, cruel y muy lejano a lo que podía ser una religión judía verdaderamente auténtica. Aristóbulo I, ayudado por su hermano Antígono, había dirigido una campaña en Galilea en la que siguió la política judaizante de su padre, ¿no? Lo mismo que Juan Hircano obligaba a la gente a ser judía, Aristóbulo, su hijo, también en Galilea, también quiso hacer judío a todo el mundo. Fue el primero que utilizó el título de rey. El primero que utilizó el título de rey, Basileus, que es el título de rey en griego, fue de toda esta familia, el primero fue Aristóbulo. Pero no quedan documentos arqueológicos ni monedas que lo certifiquen. Lo dice Flavio Josefo y es lo que tenemos. Aristóbulo I fue el primero que utilizó el título de rey. No se conservan monedas que lo atestiguen. Poco después de la muerte de Antígono, el año 103, murió también Aristóbulo, y no de remordimiento, sino porque al empezar su reinado ya estaba tísico y la enfermedad no le perdonó. Entonces su mujer, Alejandra Salomé, puso en libertad a sus cuñados y se casó con uno de ellos, con Alejandro Janneo, que fue proclamado sumo sacerdote y rey de Judea. Pero quedaros con lo importante. Alejandra Salomé es la que ya empieza a mandar. Y lo hará durante todo el reinado de su marido Alejandro y de sus hijos. Así que Alejandra Salomé fue una señora de armas tomadas, de mucho poder. Había sido la mujer de Aristóbulo I y cuando murió Aristóbulo I hizo las paces con sus cuñados y se casó con uno de ellos. Se casó con Alejandro Janneo, que era un militar y que le gustaba el ejército y era lo único que le gustaba, y a ella la dejaba que gobernara. Bueno. Alejandro Janneo
no había sido querido por su padre Juan Hircano, que lo mantuvo alejado de Jerusalén. Había actuado como guerrillero en Galilea, luego sufrió prisión en tiempos de su hermano Aristóbulo, y ahora, en el poder, dejará ver muchos rasgos deformados de carácter que se explican bien por su azarosa infancia y juventud. Era impetuoso, inflexible ante los obstáculos, se enredó en intrigas y en conquistas guerreras, muchas veces sin otro motivo que el afán de dominio. Cuando se hizo con el gobierno, realizó los imprescindibles ajustes familiares, matando a su hermano Absalón y reduciendo a la estricta vida privada a su otro hermano cuyo nombre desconocemos. Él asumió el sumo sacerdocio y el título de rey y el mando del ejército. Sumo sacerdote, título de rey, mando del ejército, pero dejó que Alejandra Salomé fuera la que llevara el gobierno civil. Cosa que luego después va a producir problemas históricos en el sentido de que no entendemos algunas cosas que pasaron. Pero la cosa se quedó así. Los fariseos, que es una de las cosas que no encajan, estaban en la oposición total a Alejandro Salomé, Alejandro Janneo. El reino, tras las campañas de Galilea, realizadas por Aristóbulo y Antígono, había adquirido ya las dimensiones del antiguo reino de David. Fijaros, todo lo que está de colores, lo amarillento también, será el reino de Alejandro Janneo. Por tanto, tiene las dimensiones del reino de David. Es una de las épocas en las que el reino de Israel tuvo unas dimensiones mayores. Mayores incluso que las que tiene actualmente. Es la época de un dominio por parte de los israelitas de un territorio mayor. Comenzó situando Tolemaida. Tolemaida está al norte. Tolemaida está. ¿Veis dónde pone Galilea? A la izquierda, con PT, pone Tolemaida. No sé si lo veis. Es que está muy poco claro, pero en los apuntes lo veis. Se ve bastante claro. A la izquierda de Galilea tenéis Tolemaida. Es la actual San Juan de Acre, o Asco. Pero en ese sitio, en ese cerco de Tolemaida, fue vencido. Más adelante amplió sus dominios por Transjordania, por lo que actualmente es Jordania, y parte de Siria, pero fue vencido al final. Y a pesar de todo mantuvo el poder por esa parte, volvió a la zona costera. El año 96 conquistó Gaza. ¡Ay, Gaza! 200 años antes de Jesucristo ya estaba con los líos que mantiene. Una nueva campaña en Transjordania terminó con una derrota ante los nabateos. Los nabateos son árabes, que dominaban lo que actualmente es Jordania. Y esa campaña terminó con una derrota. Los nabateos lo obligaron a refugiarse en Jerusalén. Parecía que había perdido todo, pero no. Ahora luego veremos que no. En casa, desde luego, las cosas no iban bien. Los fariseos le echaban en cara que era muy mal sumo sacerdote. Incluso en la fiesta de los tabernáculos le organizaron un motín cuando se equivocó en la liturgia al hacer una libación al pie del altar en vez de encima del mismo como estaba mandado. Y ya veis que las cosas de la liturgia ya en aquella época provocaban grandes disgustos, ¿no? Eso de que el rito se haga como hay que hacerlo, sigue todavía dando la lata. Bueno, la campaña de Transjordania
bueno, no me equivoco. Estando en Jerusalén, los fariseos le montan un motín a Alejandro Jarneo porque es un mal sacerdote que no sabe ni cómo se hacen los rituales religiosos en el templo. La gente arrancaba los frutos de los ramos que llevaban con motivo de la fiesta y se los tiraban entre insultos, es decir, le armaron una tomadera. Alejandro, que no aguantaba bromas, reaccionó con violencia y murieron unas 6.000 personas. Él dejó Jerusalén y se fue a lo suyo, que era el ejército. Que conste que he suavizado mucho el relato de de Flavio Josefo, para que no nos escandalicemos demasiado. Pero la cosa, según Josefo, fue brutal. Aprovechando su debilidad, estalló una insurrección que según Josefo duró 6 años. De esta guerra apenas sabemos las líneas generales y que murieron por lo menos 50.000 judíos del bando opuesto. Los muertos de su bando no se cuentan, porque eran mercenarios de Anatolia, ya que no se fiaban ni de los judíos, ni mucho menos de los griegos de Antioquía. Al llegar a cierto punto de cansancio en la guerra, ofreció la paz. Pero los fariseos le contestaron que no habría paz hasta que él estuviera muerto. Lógicamente no aceptó esas condiciones y la guerra continuó. Los fariseos no se pararon en barra y pidieron ayuda al rey de Siria. ¡Ay, Dios mío! Se pasan al enemigo. El rey de Siria por entonces era Demetrio III Eleucero. Alejandro fue vencido en Siquén y tuvo que huir al desierto. Pero claro, los fariseos se dan cuenta del disparate que han hecho, entregándose al enemigo común. Y entonces desertan del ejército sirio y se unen a Alejandro. Demetrio, viendo que la cosa se pone fea en Palestina y que él tiene asuntos muy importantes en Antioquía, abandona el avispero de Judea y se vuelve a su tierra, donde tampoco le faltaban avispas, y tuvo que luchar contra otro pretendiente al trono. Alejandro venció a los restos de insurgentes y se acabó la guerra. De los cautivos selecciona 800 jefes, los crucifica, los hace matar ante sus ojos a sus familiares, y él mientras celebraba una gran fiesta. Para un sumo sacerdote judío es demasiado. Es un momento ya demasiado amargo. Muchos judíos tuvieron que huir al desierto, de donde solo volverán cuando muera Alejandro y ya reine su mujer totalmente. Con el final de la guerra civil, Judea entró en un periodo de paz, entre otras cosas porque tenía que haber muy poca población y estaba extenuada después de tanto desastre. Pero Alejandro, que no se podía estar quieto, empezó una nueva serie de campañas en Transjordania. Con los nabateos acabó empatado y llegó a hacer la paz con su rey Aretas. Los reyes de los nabateos se llamaron Aretas, casi todos, los que conocemos. Tras haber establecido su poder sólidamente en la Decápolis. La Decápolis servía un poco de colchón entre Judea y los nabateos. La Decápolis se llama así porque es una confederación teóricamente de 10 ciudades, que no siempre fueron las mismas, ni siempre fueron 10. Pero bueno, hay unas cuantas que sí son claramente pertenecientes al grupo de la Decápolis. Fijaros que en los evangelios todavía se habla del territorio de la Decápolis. La Decápolis es Decapolis, 10 ciudades confederadas. Y os vuelvo a decir que no siempre fueron las mismas, ni siempre fueron 10.
El reino adquirió una extensión mayor a la de ningún otro momento de su historia antes de Herodes. Alejandro, ya viejo y con una fiebre espartana que lo devoraban, se entregó al alcohol y a la juerga que acabaron de consumirlo. Ya a punto de morir, llamó a su mujer Alejandra Salomé y le encargó que se hiciera amiga de los fariseos, que eran los únicos que podían garantizar la continuidad de la dinastía y del reino. Y así murió como un santo varón el año 76 a.C. Alejandra se tuvo que dar prisa porque sus niños también se la traían. Alejandra estaba fuera de Jerusalén cuando murió su marido y al llegar a la ciudad recibió la triste noticia de que se había quedado viuda. Y para mantener su poder convocó a los fariseos y aristócratas, amplió la Jerusía o Consejo de Gobierno. La Jerusía era la Junta de como la Junta de Andalucía, ¿no? Era la Junta de Palestina, ¿no? En la que tenían que apoyarse para gobernar. Los fariseos entraron en el gobierno y ya no lo dejaron en todo este reinado. Pues cuando tomaron el poder, los fariseos ajustaron cuentas con los amigos de Alejandro Janneo, pero a Alejandro, que había sido con ellos bueno al final, le hicieron un funeral por todo lo alto y llamaron al muerto incluso rey justo, lamentándose pública y solemnemente de la muerte del rey y contentísimos de poder celebrar un funeral tan bonito y tan sentido. La reina, que no se fiaba demasiado de sus nuevos amigos, mantuvo las tropas mercenarias como guarnición en diversas fortalezas del reino. Al morir Alejandro, el sumo sacerdocio no podía tenerlo Alejandra porque era una mujer. Entonces lo recibió el hijo mayor, que era Juan Hircano II. Y este hombre, por lo que luego se vio a lo largo de toda la época, pues era un hombre apático, un hombre que no tenía ganas de líos, ¿no? Y sin embargo se vio mezclado en un montón de líos hasta que lo mató Herodes. Pero ya ahora hablamos de eso. Era de carácter apático. En cambio, Aristóbulo II había salido al padre y fue encargado del ejército y de las fortalezas de Alessandrión, Hircanion y Maqueronte, donde se custodiaban los tesoros de la reina. Tranquilizados los fariseos, alejado a Aristóbulo, mandándolo a la fortaleza y al ejército, contento Hircano II con su sumo sacerdocio, la reina entregó el poder sobre el templo a los saduceos. Y los saduceos gobiernan el templo, los fariseos gobiernan desde la Jerusía, Aristóbulo tiene el ejército, Hircano tiene el sumo sacerdocio. Parece que todo el mundo está contento y que se ha logrado un gran equilibrio. Los fariseos, sin embargo, siguieron arreglando las cuentas con sus enemigos, con tanto entusiasmo que la reina tuvo que llamarlos al orden y decirles que se ha acabado, ¿no? Que si hemos llegado a la paz, hemos llegado a la paz y hemos terminado. Los únicos enemigos en el exterior eran los nabateos, pero por esta época prefirieron no molestar. Sin embargo, Tigranes, rey de Armenia, dio de pronto el susto, pues invadió en un santiamén Siria y se lanzó contra Palestina, llegando a conquistar Ptolemaida. Alejandra, pensando que era mejor prevenir que curar, mandó una embajada con regalos a Tigranes, suplicándole que respetara Judea. Lástima de regalos, porque cuando llegaron los romanos
igual de prácticos pero más brutos que la reina, pensaron que era lo mejor enviar al general Lucio Lúculo que invadiera Armenia. Tigranes, cogido por la espalda, tuvo que abandonar Siria para defender su casa. Pasado este susto, el año 68, Alejandra Salomé enfermó gravemente y Aristóbulo, que con la lejanía había ido perdiendo a toda prisa el cariño que le tenía a su mamá y que nunca se había llevado bien con los fariseos, empezó a pensar que la única manera de que no le dieran a él un disgusto era dárselo a él a los otros. Y entonces se ocupó de controlar fuertemente la fortaleza y de obtener el apoyo de los saduceos. Y así se modifica el plano político de nuevo. Tenemos que Aristóbulo II es apoyado por los saduceos, mientras que Juan Hircano, que es el sumo sacerdote, y lo lógico es que lo apoyaran los saduceos, pero no. Mientras que Juan Hircano II se apoyó más bien en los fariseos. Los fariseos, asustados, acudieron a la reina, pero esta ya no estaba para política, sino para jarabe. Y el año 67 muere doña Alejandra, y todos asisten muy apenados a sus funerales, pero todos estaban dispuestos a luchar con fiereza por el poder. Todos menos Hircano II, que sin embargo estaría siempre en el centro del huracán. A la muerte de la reina Alejandra Salomé, su hijo Aristóbulo, que era ya el jefe del ejército, consiguió el apoyo de los saduceos y de algunos grupos de fariseos menos intransigentes y exigió a Hircano II que renunciara al cargo de sumo sacerdote y a la corona real en favor suyo. Hircano II se resistió, pero fue derrotado en Jericó y tuvo que ceder a su hermano sus cargos a cambio de retirarse a la vida privada. Se cambiaron los domicilios. Aristóbulo puso su residencia en Baris, una fortaleza de Jerusalén. E Hircano se fue a la gran casa paterna en la ciudad baja de Jerusalén. Era una buena solución porque Hircano se conformaba y Aristóbulo mucho más. Pero, oh dolor, aquí entra otro elemento nuevo en toda la historia. Y esto ya es para preparar el capítulo siguiente, pero hay que tenerlo claro. ¿Qué pasó? Pues que el administrador o gran visir de Hircano II había sido un idumeo llamado Antípatro, que era un hombre ambicioso. La derrota de Hircano II para Antípatro fue un fracaso personal, lo dejaba en el paro, pues se venía a cabo todas sus ilusiones y en consecuencia se dedicó a intrigar con todas las fuerzas. Antípatro era amigo del rey nabateo Aretas III. Ya os he dicho que los reyes de los nabateos se llaman todos Aretas, así que no hagáis demasiado esfuerzo. Y se decidió a emplear a este Aretas en que le apoyara sus planes, ¿no? Quiso que Aretas apoyara sus planes. Entonces, Antípatro acudió a Hircano II y a su señorito de antes, ¿no? Y lo convenció de que su vida estaba en peligro, lo cual era verdad, porque dada el cariño fraterno que se estilaba en aquella época, pues la verdad es que estaba claramente en peligro. Y de que con el auxilio de Aretas III no le sería difícil recuperar el reino. A Aretas le ofreció a cambio de su ayuda las fortalezas de Transjordania que le había arrebatado Alejandro Janneo. A los nabateos les convenía el asunto porque así tendrían un vecino débil y ampliaban su territorio. Convencido Hircano II, una noche huyó a Petra, la Petra que van a todos los turistas, donde se reunió con el rey nabateo.
emprendió la reconquista de su reino y Aristóbulo II se vio obligado a encerrarse en Jerusalén. Por Hircano II estaban los fariseos, por Aristóbulo estaban los saduceos. Durante el asedio de Jerusalén llegó la Pascua. Los sacerdotes del templo pidieron a los asaltantes que les vendieran animales para los sacrificios. Los fariseos pidieron unos precios exorbitantes. Los saduceos ricos al fin, cedieron y enviaron el dinero. Pero los fariseos se quedaron con el dinero y no mandaron los animales, pensando que a Dios no podían agradarle los sacrificios ofrecidos por los degenerados saduceos. El asedio se prolongaba. Y ahí terminamos hoy. Veremos en la próxima clase qué pasa después de todo esto. Así es que quedaros en la cabeza. Juan Hircano II con los nabateos y con Antípatro están sitiando Jerusalén, donde está encerrado Aristóbulo II con los saduceos. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? Bueno, escuchad la próxima conferencia y lo sabréis.